Muy buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy les hablaremos de Friedrich Nietzsche. Empezaremos por narrar la biografía. Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Rücken, una pequeña ciudad de Sajonia prusiana. Hijo de Carl Ludwig y Franziska Euler. La temprana muerte de su padre, pastor luterano, a causa de un proceso de degeneración cerebral provocado supuestamente por una herida en la cabeza producida por una caída, obliga a la familia a abandonar la casa en la que residía para ser ocupada por un nuevo pastor, trasladándose en 1849 a Naumburgo. Allí vivía con su madre, su hermana Elizabeth, su abuela Hermut y sus dos tías Auguste y Rosalie, realizando sus primeros estudios en el instituto local entre 1854 y 1858. En 1858 ingresa en el internado de Forta, y en el que se observaba un régimen estricto y tradicional, donde permanecerá hasta 1864. En esta época se desarrolla su admiración por el genio griego, leyendo sobre todo a Platón y Esquilo, así como por la música y la poesía, siendo admirador de Hölderlin. Realizando entonces sus primeros ensayos como poeta y músico, tanto respecto a la composición como a la interpretación, llegando a ser considerable su habilidad al piano. Por lo demás, comienzan los problemas de salud de Nietzsche, sufriendo en numerosas ocasiones intensos dolores de cabeza que podían llegar a durar varios días. En 1864 ingresa a la Universidad de Bonn junto a su compañero y amigo Paul Deussen, quien posteriormente sería profesor de filosofía en Kiel, y que pese a no compartir la futura filosofía de Nietzsche, mantendría con él una relación sincera de amistad. El departamento de filosofía de Bonn gozaba entonces de una gran reputación, con Otto Hahn y Friedrich Wilhelm Reich, quienes mantenían un oculto desacuerdo que estallaría al año siguiente, trasladándose Wilhelm a la Universidad de Leipzig. Nietzsche también se traslada a dicha universidad en 1865, donde permanecerá hasta 1869, siguiendo los pasos de su maestro Reich, continuando en ella los estudios filológicos bajo su dirección, llegando a ser su discípulo predilecto. También en esta época data su admiración por la música de Wagner, y su primer encuentro con este músico. La lectura de Schopenhauer y el abandono definitivo del cristianismo coinciden con su actividad como filólogo, publicando varios trabajos en el Museo de Rheinich, por los que obtiene un gran prestigio entre los especialistas. Nietzsche permanecerá en Basilea desarrollando su actividad como profesor. En 1872 publica El origen de la tragedia, obra muy mal recibida entre los medios académicos y criticada virulentamente por algunos especialistas en la filosofía clásica. No obstante, algunos de sus amigos salen en su defensa, como Erwin Roth, y otros, como Wagner, por ejemplo, la celebran con entusiasmo. Pese a ello, su prestigio entre los filólogos mermará considerablemente entre los años 1873 y 1876. Entre los años 1873 y 1876 publica Las consideraciones intempestivas, en las que critica a David Strauss y al historicismo. En 1889, su salud, que ya había dado motivos de preocupación, empeora bruscamente, empezando a manifestar síntomas de desequilibrio mental. Es trasladado de Turín a Basilea y tratado clínicamente en dicha ciudad. No obstante, su estado empeora de nuevo y se instala en Naumburgo con su madre. Después de la muerte de su madre en 1897, está con su hermana Elizabeth en Weimar, pero ya no se recuperará jamás, y morirá en agosto de 1900, alcanzando una considerable fama y un notable influjo que se dejará sentir en el desarrollo del pensamiento contemporáneo. Su pensamiento filosófico. Vale, Nietzsche criticaba mucho a la cultura occidental, porque según él, esta estaba viciada de su origen. El error más peligroso de todos consiste en instaurar la racionalidad a toda costa, con lo cual Nietzsche veía la manera griega de ver el mundo como un síntoma de decadencia. Es decadente todo aquello que se opone al valor instintivo y biológico del hombre. Según Nietzsche, los valores tradicionales habían perdido su poder en las vidas de personas, y a su vez esto lo llamaba nihilismo pasivo. Nietzsche estaba convencido de que los valores tradicionales representaban una moralidad esclava. Era una moralidad que estaba creada por personas débiles y resentidas,
que fomentaban comportamientos como la sumisión y conformismo, porque los valores implícitos en tales conductas servían para sus intereses. Nietzsche afirmó el imperativo ético de crear nuevos valores para que así reemplacen a los tradicionales. Esta discusión también abre una posibilidad, la cual evoluciona y configura su retrato del hombre por venir y se lo denomina el superhombre. Con esto podemos decir que Nietzsche tenía la idea de que el error moral tradicional se basaba más que todo en su antinaturalidad, ya que ésta imponía leyes que van en contra de la naturaleza y de los instintos primordiales de la vida. Básicamente, el ideal de esta moral es hacer al hombre bueno, aunque se convierta solamente en un hombre esclavo de esa ficción. La moral cristiana se consolidaría para Nietzsche como un valor supremo. Dicho valor no está en este mundo. La moral tradicional postula otro mundo que va más allá de la perfección platónica, y por lo tanto estos valores han prevalecido hasta ahora, y por lo cual se los considera ficticios y propios de los débiles. El moralista desprecia todos los valores del yo, siendo el altruismo la norma suprema de conducta. A su vez, las acciones elevadas no son propias del hombre, sino de otro yo más perfecto que se denominaría Dios. Nietzsche afirma que la religión es un producto del miedo que el hombre tiene de sí mismo. Cuando el hombre le invade un sentimiento de poder, generalmente tiene el miedo a ser oprimido por éste. Así, desarrolla un método de defensa patológico que hace que atribuya este poder a otro ser más poderoso que es Dios. Y es que la religión nos llevaría a la alineación del hombre, puesto que el cristianismo solo fomenta valores como serían la obediencia, el sacrificio o la humildad, los cuales son propios de los sentimientos que son propios del rebaño. A su vez, el cristianismo sería para el filósofo una moral vulgar, la cual se opone a todos los valores específicos de la virtud. Para el lógico, la verdad se opone al error, pero Nietzsche alega la existencia de errores irrefutables y verdades contradictorias. Con todo lo anterior, Nietzsche habría dado una crítica a la moral, a la religión cristiana y a la filosofía tradicional. La voluntad de poder. La influencia de Schopenhauer cambia de signo, y en lugar de la negación de la voluntad de vivir, Nietzsche pone esa voluntad en el centro de su pensamiento. El platonismo consistiría también en una cierta forma de voluntad de poder, la cual consiste en defenderse del cambio y la transformación de este mundo, mediante la noción del universo imaginario o suprasensible. Sin embargo, esto se opone a la postura de Nietzsche, pues éste considera a la verdad como única e inmutable. Según este, la filosofía platónica ha dado un valor desproporcionado a los conceptos, provocando la aparición de un mundo ilusorio y falso que ignora lo vital. Así, la filosofía occidental, encabezada por Platón y Aristóteles, reprimió los pensamientos dionisíacos para ofrecer una visión del mundo apolista. Frente a esto, Nietzsche niega los ideales apolineos y reclama el triunfo de los ideales dionisíacos, mediante una utilización metafórica del lenguaje como expresión de la voluntad del poder. Como aclaración aquí, lo apolineo surge del sueño, es equilibrado y ordenado. En cambio, lo dionisíaco surge de la embriaguez, produce formas desordenadas. Nietzsche depende en cierta medida del positivismo de la época, y a la vez niega la posibilidad de la metafísica. Representa la pérdida de la fe en Dios y de la inmortalidad del alma. Todo lo que sucede en el mundo se repetirá igualmente una y otra vez. Todo se repetirá eternamente y con ello todo lo malo y todo lo miserable. Por eso Nietzsche, en su teoría del superhombre, anhela el eterno retorno. El superhombre es tan feliz con su vida actual que quiere repetirla una y otra vez. Dice Nietzsche que hay que liberar al hombre de todos los valores falsos, devolviéndole el derecho a la vida y la existencia. Para ello se debe hacer una transmutación en todos los valores de nuestra cultura tradicional. El nihilismo en el espíritu occidental es radical y absoluto,
con lo cual, una vez perdida la fe en el nuevo mundo, la cultura se queda, la cultura se queda sin un sentido aparente. La moral de los señores y la moral de los esclavos. La moral de los señores es la moral de la exigencia y afirmación de los impulsos vitales, pues las individualidades poderosas tienen mayor superioridad y vigor para consigo mismas. Y en la moral de los esclavos es una moral del resentido, la cual se opone a todo lo superior y es por ello que afirma a todos los igualitarismos. Básicamente, la moral de los señores es aquella que tenemos por naturaleza y la moral de los esclavos es la que se nos ha otorgado con la moral tradicional. Finalizamos con su postulado más importante, el superhombre, que fue planteado en Así habló Zaratustra. El superhombre no es un hombre con superpoderes, ni un hombre con capacidades sobrehumanas, ni una mezcla romántica entre genio y santo, y tampoco tiene nada que ver con un culto a los héroes. Otro malentendido que hay que despejar es que Nietzsche no entiende al superhombre como un individuo real o concreto que vaya a venir en algún futuro, por más que una lectura literal y por fragmentos de esa impresión. El superhombre no es una tesis darwinista, según la cual la conocemos, el mono se convirtió en el hombre, así como el hombre se convertirá en el superhombre. Tal cosa la encontramos actualmente en teorías posthumanistas, pero no hay nada más alejado que sería la intención de Nietzsche. El superhombre no es una teoría de evolución biológica, sino más bien moral del ser humano, que le permita a cada uno llegar a ser el que es. Yo quiero enseñar a los hombres el sentido de su ser. Ese sentido es el superhombre, el rayo que brota de la oscura nube que es el hombre. Así habló Zaratustra, prólogo 7. Así, el superhombre es por un lado la superación del hombre, pero también el hombre es más que el cumplimiento de la plena potencialidad humana. Y de este modo, el superhombre funciona como un ideal, como un mito que nos compele a superarnos continuamente. Es, digámoslo así, un llamamiento para inspirarnos, un llamamiento de la imagen que podríamos llegar a ser. Dios ha muerto, y como decíamos anteriormente, la oscuridad se cierne sobre el ser humano. Es el tiempo del hombre que ya no cree en nada, que vive con indiferencia, que es incapaz del desprecio y ya nada le afecta, ya nada le importa, ya no espera nada más ni de la vida ni de sí mismo. Es estéril, incapaz de crear, falto de un para qué que sostenga su acción. Esta situación tiene que ser superada, pues Dios había muerto y era el centro de la humanidad hasta ese entonces. Y una vez muerto, necesitamos otro centro de enfoque. Ese nuevo centro de enfoque sería el superhombre. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que el superhombre va a ser el nuevo Dios, el nuevo sol que ilumina la vida humana, dándole así una dirección, mostrándole hacia dónde caminar y por qué motivos. Hay quienes tras la muerte de este sentido se llenan de resentimiento hacia la vida. Esto es lo que hay que superar, matando aquello que quiere morir y haciendo un trabajo interior para amar la vida misma. De este modo, el valor del hombre radica en que es un tránsito, un camino o un puente hacia un estadio de existencia más pleno y completo. Es el superhombre quien representa ese estadio final, quien consigue liberarse plenamente de la sombra de Dios y de la moral esclava que es la religión. A culpabilizarlo, a castrarlo, a domesticarlo, a convertirlo en un animal resentido y lleno de desprecio hacia sí mismo, convirtiéndolo en alguien que se olvida de vivir y que vive solo para otra vida después de la muerte. Es preciso volver a romper las cadenas de estos valores viejos que nos esclavizan y volver a poner a la vida misma en lo alto. El superhombre, a diferencia de los despreciadores del cuerpo, acepta plenamente sus instintos y vive con la intención de ser el amo exclusivo de su vida y de su libertad. No es un hombre castrado ni domesticado, sino un hombre pleno que ha conseguido superar su mediocridad en sí mismo. Este es el superhombre, el que desea el eterno retorno. Este es para Nietzsche la gran prueba del gran criterio que sí son capaces de ganarse por el sentido de su vida. El eterno retorno, entonces, es una verdad terrible, porque implica no alcanzar nunca el sentido de la vida. Y las personas vivimos esquizofrénicamente en la expresión entre un acontecimiento y el sentido de este. En conclusión, el superhombre no es un superhéroe o una teoría darwinista que haya de venir de algún futuro, sino que más bien es algo más profundo que radica en una evolución moral y no física del ser humano.
Todos deberíamos aprender a ser superhombres y vivir con esa felicidad de la que nos habla Nietzsche.